Hola a todos, mi nombre es Laura Bellán Delgado, pertenezco a la Universidad de Murcia y hoy voy a hablar sobre creatividad verbal en la enseñanza de inglés como lengua extranjera desde un punto de vista teórico. Para comenzar, me gustaría determinar que en cuanto al contexto es necesario describir creatividad. ¿Cómo la podemos describir? Hay autores que afirman que se trata de una habilidad, de una competencia, de un conjunto de actitudes y que además deben ser educables, es decir, deben ser tenidas en cuenta como un objetivo educativo, es decir, deben estar presentes en la planificación y en la programación de los docentes para poder generar en el alumnado ese pensamiento creativo. Además, también se trata de una competencia necesaria. ¿Y cómo tenemos en cuenta la práctica de ese pensamiento creativo? Pues desde el punto de vista transversal, es decir, a través de diferentes áreas de conocimiento y por tanto de diferentes asignaturas. En este caso nos encontramos con el inglés como lengua extranjera y algunas de las razones que se proponen para generar ese pensamiento creativo y utilizar técnicas creativas consiste en el aumento de la motivación del alumnado y también el aumento de la concepción de la lengua extranjera, en este caso inglés, desde el punto de vista comunicativo. Es decir, cuando utilizamos técnicas creativas y les proporcionamos a nuestros alumnos actividades que impliquen la práctica de su creatividad utilizando el idioma, se encontrarán más motivados y a su vez le verán la utilidad comunicativa a la lengua. Ya afirmaba Reed en 2015 que cuando se proponen técnicas creativas y actividades creativas provocan que el alumno vea ese aprendizaje de la lengua de una forma divertida y lúdica y a su vez también memorable. Por otro lado, en cuanto al diagnóstico, debemos destacar un objetivo más general que se trata de basado en determinar las razones por las que fomentar la creatividad verbal en el ámbito de la lengua extranjera y por otro lado unos objetivos específicos que se trata de analizar primero los factores de la práctica creativa a nivel general y luego el segundo determinar el proceso de adquisición de la lengua extranjera, en este caso inglés. En cuanto a las soluciones relacionadas con el primer objetivo específico, debemos determinar qué es lo que implica ser creativo, qué son las características de una persona creativa. Aquí nos vamos a remitir a la Investment Theory of Creativity, en la que se caracteriza por determinar que una persona creativa necesita de unos conocimientos previos, tiene que tener una motivación por practicar su creatividad y a su vez también implican unas características personales como por ejemplo el estilo de pensamiento, los atributos personales o las habilidades intelectuales que están relacionados más con el individuo. Por otro lado, en cuanto al punto de vista externo, debemos destacar la importancia de tener un clima favorable que implique esa práctica creativa, es decir, que le dé al alumnado, que le dé al individuo la posibilidad de practicar con su creatividad y de desarrollar ese pensamiento creativo. En cuanto a los indicadores del pensamiento creativo que se han empleado para poder evaluar la creatividad de ciertos individuos, encontramos a Guilford, en el que determina la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. En este caso nos encontramos con que la fluidez se trata del desarrollo de ideas y de soluciones, es decir, cuantifica la cantidad de esas ideas y de esas soluciones. Por otro lado tenemos la flexibilidad que implica la variedad de esas ideas, es decir, que pertenezcan a diversas categorías y que sean diferentes unas de otras. Luego tenemos la originalidad, en la que está relacionado con el grado de novedad y lo únicas que son esas ideas. Y por último, tenemos la elaboración que está relacionado con el nivel de detalle, el nivel de descripción de cada una de esas ideas. En cuanto al segundo objetivo, debemos tener en cuenta que como docentes existe un periodo crítico de la adquisición de la segunda lengua que va desde los 2 a los 14 años y esto coincide principalmente con la educación primaria. ¿Cómo tenemos en cuenta este potencial y cómo podemos utilizarlo para generar en nuestros alumnos un aprendizaje valioso? A través de técnicas como por ejemplo el andamiaje, lo que se denomina scaffolding. En este caso se trata de acompañar en el alumno en el proceso de aprendizaje, en ese progreso y ayudarle en su zona de desarrollo próximo también en el aprendizaje de la lengua. Se trata de tener en cuenta un grado de dificultad que va a ir en aumento.
En este caso hay que destacar el grado de dificultad que va de comprensión a producción, en la que primero el alumnado empezará con la comprensión, que se trata de una de las habilidades más sencillas para comenzar, puesto que el alumnado tiene un rol más pasivo en la que recibe el input lingüístico para luego comenzar a aumentar sus actividades basadas en la producción, en la que el alumno adquirirá en este caso un rol más activo, es decir, es el que va a producir el output lingüístico. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta también el desarrollo de oralidad y escritura. Es necesario comenzar, como en el caso como ocurre en la lengua materna, primero de forma oral, para luego ir adquiriendo una serie de herramientas que le sirvan al alumnado para poder desarrollar la escritura. Es decir, se trata de ir de la comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y terminar con la producción escrita, que se tratará de la última habilidad y la más difícil. Y aquí el profesor debe ser capaz de generar en los alumnos ese progreso y de ayudarles a adquirir cada una de esas habilidades a través de feedback correctivo, de ayuda de visuales, de imágenes, etc. En cuanto a los resultados y lo que se espera tanto a corto como a largo plazo, para incluir la creatividad dentro de este área de conocimiento, debemos destacar que el profesor debe ser consciente del aprendizaje social que ocurre dentro del aula y de esa colaboración, ya no solamente desde el punto de vista alumno-profesor, sino también desde el punto de vista alumno-alumno. Es decir, hay que tener en cuenta esas potencialidades y cómo utilizarlas para que el alumno no solamente aprenda de forma lingüística, sino también se genere un pensamiento creativo. Pero hay que tener en cuenta que en este caso se necesita un clima respetuoso que ayude al alumno a estar cómodo y a crear de forma cómoda. Cuando el alumno se sienta juzgado, va a ser muy complicado que practique su pensamiento creativo y a su vez practique con la lengua. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que puede surgir lo que se denomina un translenguaje, es decir, que los alumnos empleen la lengua materna para poder conocer, para poder obtener ese conocimiento de la segunda lengua. Algo muy importante es no castigar este aspecto, porque ya hay autores que denominan que el translenguaje es un indicio de aprendizaje y a su vez también puede ser un indicio de creatividad, puesto que los alumnos crean sus propias hipótesis y sus inferencias basadas en un conocimiento que ya tienen. Además, eliminando ese castigo, también se aumentará una motivación y una autoestima para utilizar la segunda lengua. Además, también tenemos que tener en cuenta el uso de modelos textuales, tanto orales como escritos, que sean auténticos, sin perder la adaptación al nivel, pero teniendo en cuenta ese punto de realismo. Además, mediante esta serie de modelos textuales, no solamente se aumentará el conocimiento de la lengua, el conocimiento lingüístico, sino que además también se aumentará ese pensamiento narrativo en la organización de las ideas y el intertexto lector, muy importante para generar el desarrollo creativo, puesto que le estamos proporcionando a los alumnos una serie de experiencias que enriquecerán sus ideas para sus futuros productos. Y por último, se trata de combinar el enfoque basado en el producto, es decir, un enfoque basado en la corrección gramatical y en el uso adecuado del vocabulario, junto con un enfoque creativo que implique al alumno a crear nuevas ideas, a crear nuevos productos. Entonces se trata de ponerlo en una balanza para poder avanzar en el desarrollo de la creatividad del alumnado desde el punto de vista de la lengua inglesa. Y por último, hasta aquí hemos llegado. Espero que haya quedado todo claro y muchas gracias por dejarme participar.